Hola, bueno, que tengan ustedes una buena tarde. Saludarles. En esta oportunidad para hacer mención acerca del Código Penal y un expediente. Son términos comunes y supuestamente simples, pero no es así. Aquí podemos hablar del Código Penal. El Código Penal tiene diferentes partes. Entre ellas está compuesto por diferentes libros. Los libros que componen a un código penal encontramos, por ejemplo, la parte general y la parte especial. En la parte general encontramos la definición de lo que es un delito. Además encontramos la definición de aquellos que realizan el delito como autores, otros cómplices. También encontramos aquellos que tienen autoría mediata e inmediata. Encontramos al instigador, encontramos también al sicario, ¿no? A todos esos están definidos en la parte general. Y en la parte especial vamos a encontrar la tipificación de los delitos. Y está conformado por otros diversos libros, entre ellos los delitos contra la vida, el cuerpo, contra la vida, el cuerpo y la salud. Encontramos también tipificados los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra la salud pública, los delitos contra la propiedad intelectual, los delitos contra la propiedad privada, la propiedad en forma general, los delitos que afectan la posesión, los delitos contra la administración pública, los delitos que afectan el orden público y el orden monetario. Por ejemplo, para el caso del orden monetario, encontramos el delito de falsificación de billetes. Para el delito contra la salud pública, encontramos adulteración de sustancias médicas. Para el delito que afecta un ambiente, un territorio, un espacio físico que tiene de por medio una relación jurídica de privacidad, constituye un delito de usurpación. Para el caso de los delitos que afectan la salud pública, estos tienen un bien jurídico específico, la salud pública. Para el caso de aquellos que afectan el patrimonio, podemos encontrar a la propiedad intelectual. También se puede encontrar tipificado a la propiedad como un bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege por medio de la usurpación? Es la propiedad. Ese es el bien jurídico que se está protegiendo. También se protege la posesión. En los delitos contra
fuera de la cifra negra, es decir, están tipificados. Bien, a veces uno entiende que hablar del Código Penal es hablar de un libro. Sí es hablar de un libro, pero que está compuesto por otros libros. Es un libro en el sentido de que constituye un sistema de libros, que estando unificados entre ellos constituye un solo libro que se denomina Código Penal. Y así ha sido, y lo único que se ha conseguido es una mejor especialización en relación a la regulación típica. ¿Cómo es que hablar de tipicidad pues constituye la posibilidad y la imposibilidad de sancionar un delito? Entonces, hablar pues de los diferentes delitos que están en un ordenamiento jurídico tampoco es necesariamente estar mencionando al Código Penal. En su mayoría o en su gran parte, los delitos tipificados están en el Código Penal, pero también no están en el Código Penal. ¿Cuál es esa parte? Es cuando nos encontramos en un contexto diferente de leyes especiales, como los delitos denominados informáticos. Estos delitos denominados informáticos pues tienen una ley especial, que tienen una ley diferente que les regula, que les ubica en un espacio diferente, que tienen una sanción distinta, que tienen además una tipificación diferente, porque se trata de un delito que describe pues contextos de regulación informática, como es que vulnerando las claves informáticas van a ingresar a un sistema informático, provocando daños o no provocando daños, constituye un delito informático. Entonces pues esta conglomeración del ordenamiento jurídico, pero hablamos del código y hablamos de leyes especiales, ya no sería una conglomeración, sino sería un sistema de normas jurídicas, ¿no? Cada una de ellas aportando a definir el delito, porque en algunos casos estamos entre una ley penal en blanco, una ley incompleta que será completada por otra ley por integración para definir un determinado delito. Bien, es un tema interesante porque a veces cuando uno transporta un libro pues permite entender que se estaría refiriendo únicamente a un libro, y no es así. Resulta también que en las definiciones filosóficas el término uno puede estar implicando a la entidad, a la unidad. Y si hablamos pues de unidad, sin duda debe haber una composición, y si hay una composición, entonces cada uno de esos elementos debe cumplir una función específica, y si cumple una función específica y además es totalmente independiente, estamos hablando de algo que es pues una entidad que está conformada por otras entidades, como cuando hablamos de todas las definiciones del delito, del cómplice primario, del cómplice secundario, del autor, del instigador, del sicario, de las atenuantes, de las agravantes. Entonces todos esos elementos, si tienen una definición y si tienen una historia, pues ya constituyen una entidad que van a permitir pues sin duda entender que este delito, por ejemplo, los delitos especiales están separados de los delitos genéricos, incluso dentro de las materias que tienen un mismo bien jurídico, como la vida, tienen una diferenciación. Así
propiedad intelectual. Por ejemplo, aquellos que han elaborado una fórmula matemática o aquellos que han elaborado esa sustancia para la Coca-Cola, ¿no? Y tienen sus derechos de autor. En esos casos, en ese caso último, no es usurpación, pues estaríamos frente a un delito contra la propiedad intelectual. También, por ejemplo, una persona que es influida con un arma de fuego en una tentativa de asesinato, pues tiene que verse los elementos volitivos. Y resulta pues que eso está en la parte general, está tipificado como una exigencia. ¿Cuál es esta exigencia? Esta exigencia es que el agente el delito debe actuar necesariamente con una conciencia y voluntad para cometer el delito. Una conciencia y voluntad, es decir, no debe haber alguien de por medio instigándolo, porque entonces él sería el instigado a cometer un delito que también es sancionable, pero no es sancionable desde el punto de vista de la autoría. No es autor del delito. El autor es otra persona que está influyendo sobre él, sobre su voluntad, sobre su conciencia para cometer el delito. Pero hablamos de, obviamente, que un estudio no es simple, ¿no? De hablar de instigador o instigado, simplemente hablamos de las preposiciones. La preposición es que alguien, la proposición, no la preposición, sino la proposición, es que alguien está instigado a cometer un delito. Y a investigar por qué estuvo instigado es otro contexto que pertenece al derecho procesal, mas no al derecho sustantivo. Bien, ahora sí vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir al expediente. Bien, expediente desde el sentido de un diccionario que se refiere a un conjunto de documentos debidamente ordenados, pero nada más, no nos otorga mayores conocimientos. Entonces, ¿qué sucede? Que un expediente, pues es un expediente judicial en este caso. Un expediente judicial está conformado por una carátula y diferentes hojas. Y estas diferentes hojas están foliadas, es decir, están numeradas. Y como están numeradas, tienen una distinción o una diferenciación. ¿Cuál es esa distinción o esa diferenciación? Respecto de cualquier otro libro, obviamente están numeradas y por ende tienen ese compartir, esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 100 hojas o más de 100 hojas y están numeradas. ¿No? La diferenciación es que van acompañados de una indicación numérica y una indicación en palabras, ¿no? Por ejemplo, el número 1 escrito con el dígito 1. Adicionalmente está escrito con expresado el número como la letra UNO, 2 con el dígito 2 y adicionalmente está escrito con el número 2. Resulta también que los expedientes son la expresión del proceso. ¿Cómo es que esto resulta así? Que la expresión del proceso. La expresión del proceso en realidad sucede en función de las fases de un proceso. Así, si mencionamos a un auto, este auto está en primer lugar o al inicio o casi al comienzo de un expediente, después de unas investigaciones preliminares. Entonces, cuando eso sucede, estamos frente a una resolución. Los expedientes están formados por resoluciones y adicionalmente tienen una etapa previa de investigación preliminar. Posteriormente, o a veces estamos frente a casos
aspectos civiles. Posteriormente encontramos audiencias, ¿no?, que están reflejadas también en determinados documentos que caracterizan pues a los documentos. Encontramos audiencias como las relacionadas a una testimonial, a una declaración de un agraviado, y que el agraviado también puede constituirse una parte civil, que es aquella que tiene los derechos de poder ejercer la derecho de defensa como un requisito formal para efecto de no solo defenderse, sino también de conseguir, ¿no?, otros derechos durante el proceso. Y después de todas las audiencias, al final hay una sentencia, hay una resolución final. Esta resolución final es pues denominada sentencia, que puede ser un acto de forma o un acto que tiene un conjunto de elementos que van a decidir sobre aquello que ha sido puesto en una situación de resolver el conflicto jurídico. El expediente judicial también es un elemento que sirve. El expediente judicial es un elemento que sirve como prueba debido precisamente a que es el reflejo. Es el reflejo desde el sentido pues procesal, que puede ser cuestionado en el sentido legal. Sin embargo, ello de todas maneras no va a ser necesariamente así. ¿Por qué no va a ser necesariamente así? Porque pues no puede ser materia de cuestionamientos necesariamente en el curso del proceso con unidades, sino que este proceso puede concluir prontamente en justicia con una sentencia, y que no es en todos los casos en que necesariamente un proceso va a contener pues elementos que terminen por declarar la nulidad del proceso o por intentar la nulidad del proceso en forma posterior. Entonces, un expediente puede servir como prueba para otro proceso cuando está concluido, o incluso cuando has empezado el proceso con el objeto de paralizar otro porque hay una litispendencia. Entonces son otros elementos de más profundidad en el derecho procesal. Entonces, un expediente judicial tiene como objetivo precisamente recopilar, reunir, compilar los elementos que se producen en un proceso. Si hoy declara un testigo, si mañana declara un agraviado, entonces dentro del expediente tiene un orden de presentación. En la práctica, y esto estamos hablando de cosas que suceden en experiencia, pero que en realidad no tienen mayor asidero o importancia para ser considerados válidos. Así, hay expedientes que tienen un desorden enorme. Encontramos que se encuentra una pieza procesal de fecha 12 de enero del 2012 en las piezas procesales que corresponden al año 2011, un juez que te contesta en el sentido en que eso sucede normalmente y no se preocupa por ello. Esto constituye en realidad un ilícito, una destitución por parte de ese juez, pero aún así el expediente continúa al igual que el proceso. Los técnicos judiciales siguen cosiendo y los jueces siguen proveyendo en ese desorden. Bien, por mi parte me parece que
procesal civil en el cual estén vinculados, exista un nexo vinculatorio entre todas estas áreas del derecho que nos permiten comprender el derecho penal.